Continuamos con más de TV Noticias y ahora establecemos contacto con el abogado Rogelio Valencia. Él es analista político, pero también experto en temas jurídicos, con quien saludamos. Estimado abogado, muy buenas noches. Por favor, ¿nos confirma, recepta bien la señal? Muy buenas noches, un saludo fraterno a todos los hermanos manavitas y muchas gracias por la invitación, don Paul Panta. Estoy para servir. Abogado, fue promesa por parte del actual presidente en la campaña de reelección convocar a una constituyente. ¿Es esta constituyente la solución, la salida jurídica, desde la óptica jurídica suya, a los problemas graves que tiene el país? Realmente, después de más de 16 años de vigencia de la Constitución que existe desde el 20 de octubre del 2008, definitivamente muchas de las cosas que esta Constitución tiene estructurada en su parte dogmática y por supuesto en su parte orgánica, han fracasado rotundamente. Y no basta definitivamente la enmienda ni tampoco la reforma parcial, porque la enmienda no le permite a usted tocar temas que tienen que revisarse respecto a derechos, garantías, así como también el tema, por supuesto, que tiene que ver con los elementos constitutivos, la estructura del Estado, el tema de la misma reforma constitucional y, por supuesto, lo que de alguna u otra manera en la reforma parcial tampoco se puede tocar, que son estos derechos y garantías y la reforma de la Constitución. Casos concretos, mire usted que la misma Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que es poder constituido, viene tratando una enmienda al artículo 119 de esta Constitución vigente para darle un mayor tinte de profesionalismo a quienes integran la Asamblea Nacional como legisladores. Sin embargo, el procedimiento de la enmienda no es suficiente porque se tiene un problema que usted no puede tocar, por ejemplo, la edad. Solamente podría, en el efecto de esta enmienda, tratar de mejorar el hecho de acreditar conocimiento en procedimiento parlamentario o en lo que va a ser su función a nivel legislativo y de fiscalización. Pero en cambio en una asamblea constituyente usted puede ir directamente a hacer esos cambios profundos en donde no solamente hablemos de si los requisitos de un asambleísta dentro del poder constituido o dentro del órgano legislativo tiene que de alguna manera acreditar conocimiento o tener una capacidad determinada, sino incluso determinar que la edad sea superior a los 18 años. Claro, Porque abogado. estamos claros y definitivamente, si por ejemplo se quiere pasar de la unicameralidad a la bicameralidad, es decir, tener un Senado y tener una Asamblea, o tener un Senado y tener un Congreso, definitivamente esta situación no es posible ni con la enmienda ni con la reforma parcial. Abogado, Y en este caso, sí. desde su óptica, ¿cuáles son los temas trascendentales, vitales, que necesitan tratarse en esta constituyente? Empecemos por decir que hay que tratar de una forma muy exhaustiva todo lo que en la parte dogmática se refiere al derecho de bienestar. Esto que de alguna u otra manera nos plantearon como el régimen del buen vivir, que por cierto el título que se refiere a eso está en la parte orgánica y no dogmática, es concretamente a todo lo que tiene que ver con la planificación. Sin embargo, esta parte que de alguna u otra forma es la que le preocupa a una gran mayoría de ecuatorianos, en donde se tratarían temas que tienen que ver con derechos, obligaciones y deberes y responsabilidades, definitivamente tiene que ser revisada porque el exceso o la tergiversación del estado de bienestar que ni siquiera en el Instituto Max Planck en Alemania pueden determinar y medir con claridad, resulta ser muchas veces una distorsión hasta de los mismos derechos humanos que nos llevan a excesos. ¿Cuáles son esos excesos? Que todo se trata de alguna otra manera de privilegiar como derechos, que los recursos para cubrir estos derechos terminan siendo finitos frente a las necesidades de la población. Ese es un tema que hay que revisar de entrada. Otros temas, lógicamente, en lo que tiene que ver con la parte orgánica. Ya decía yo que teniendo como primera función, o si establecemos el tema nuevamente de los poderes, el poder legislativo,
Este tiene que ser integrado por un grupo de seres humanos que no necesariamente sean abogados, constitucionalistas, pero que dentro de su expertise acrediten conocimiento, en ese caso puntual, en derecho parlamentario. Esto es importantísimo porque por esa razón muchas veces el tipo de normativa que nosotros tenemos resulta siendo perjudicial para el resto de personas luego de que ya se tiene una norma constitucional. Cosas como lo que se habla del Consejo de Participación Ciudadana, hay que hacer un análisis, porque el Consejo de Participación Ciudadana definitivamente ha sido totalmente trastocado, producto de quienes lo han integrado. Más el objetivo de la estructura a mí no me parece tan mala como seguramente la forma en que se ha llevado su ejercicio ha sido la que ha dañado su imagen. Caso del Consejo de la Judicatura, sí, definitivamente ahí hay que hacer cambios que probablemente signifiquen la supresión de ese consejo. Temas que tienen que ver incluso con poder definir asuntos claves, ya dejar de estar utilizando temática equivocada como el tema del juicio político para definir lo que incluso en la Corte Interamericana y la misma Corte Constitucional ya ha aclarado, el tema del debido procedimiento parlamentario de control político, que de alguna u otra manera tiene que ver con la estructura propia de lo que es una real fiscalización y no tener un simple adefesio de denuncias más denuncias que nunca han resuelto nada de los problemas fundamentales del país. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, mi estimado Luis, para decirles que el día de hoy nos desayunamos con el dictamen importante 10-24-RC/25 que tiene fecha 1 de mayo de este año y que dentro de su análisis, que corresponde lógicamente a una petición hecha por un gremio de profesores o de universitarios para el tema de un llamado a Asamblea Nacional Constituyente, deja claro algo que es definitivo y que el presidente de la República, cuando haga la convocatoria y forme el estatuto, no debe pasar desapercibido. Es decir, se tiene que delinear con claridad el procedimiento por el cual va a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cuál es este procedimiento? Es el procedimiento parlamentario, que no se debe confundir con el derecho parlamentario que es exclusivo de la Asamblea Nacional o de los órganos legislativos. El procedimiento parlamentario es un procedimiento universal que le sirve a usted dentro de organizaciones o cuerpos colegiados o grupos tomar decisiones. Tanto este dictamen hace hincapié en eso, que dice que ese debido procedimiento parlamentario tiene que respetarse y no se puede estar con el criterio de que elijamos una junta de notables o una junta de especialistas para que ellos nos redacten la Constitución, o en su defecto, elijamos el proceso de la Asamblea Constituyente para que se trabaje sobre un texto que simplemente es un paso a la lectura para luego ser aprobado o refrendado en el referéndum que tiene lógicamente que ser llamado el pueblo ecuatoriano. Claro. Abogado. Entonces, que quede claro y suficientemente diáfano, en los requisitos para postular como asambleísta constituyente se debe acreditar conocimiento en procedimiento parlamentario. De lo contrario, las mejores posiciones o los mejores criterios ni siquiera se llegarán a tener como iniciativa o moción porque no se conoce el procedimiento. Abogado, definitivamente no, la gran lección de la constituyente pasada hace ya 16 años es que los ecuatorianos, más allá de que quienes toman la decisión van a ser, ¿no? Quienes sean parte como legisladores de este proceso, ¿no? También la presidencia del Ejecutivo, pero que la gran lección que nos dejó es que el resto de ecuatorianos, ya sea a través de colectivos, de gremios, o activarnos como ciudadanos, debemos estar vigilantes también de ese proceso. Debemos encontrar también la forma de que nuestra voz se haga escuchar y que, sobre texto de que es un proceso muy complejo, ¿no? Nos desentendamos, que fue lo que pasó tal vez hace 16 años y las consecuencias hoy las estamos pagando todavía. Debemos encontrar, ¿no?, ese mecanismo, esa forma de que como ecuatorianos mantenernos vigilantes y ser partícipes, ¿no?, hasta cierto punto. Mi estimado Luis, en ese punto yo quiero felicitar a los ecuatorianos que siempre hemos tenido una iniciativa
de tratar de llevar a que se dé la Asamblea Nacional Constituyente. Una empresa bastante compleja por los candados que en el artículo 444 tiene el proceso para la ciudadanía. Tanto así que usted tiene que recoger el 12% del registro electoral. Estamos hablando de 1.600.000 firmas recién para poder pasar a la siguiente fase, si es que por supuesto supera el examen de constitucionalidad en la Corte Constitucional. En ese sentido, queda claro desde hace ya, podemos decir, probablemente 2017, 2018, desde esa época, la iniciativa de la ciudadanía de querer cambiar esta Constitución, que la vía realmente más viable y efectiva es que se haga a través de un decreto ejecutivo que convoque a una consulta popular por parte del presidente de la República. Consulta popular que debe agregar un estatuto. Y ese estatuto, por supuesto, que es lo que nos aclara en este dictamen la Corte Constitucional del 1 de mayo del 2025, es el hecho de que sea muy diáfano y claro en la forma de elegir a esos asambleístas constituyentes, los requisitos para ser asambleísta constituyente y por supuesto delinear ese procedimiento determinando mayorías, el quórum, etc. En el hecho de la sociedad civil que de alguna u otra manera viene manifestándose en una posición de acción para cambiar la Constitución, debemos estar no solo alertas, sino trabajando en los temas donde de alguna u otra manera podemos aportar con expertise. Porque en la elaboración de una asamblea constituyente, independiente del número que la vaya a integrar, no significa de que solamente estén ahí constitucionalistas, de que estén ahí abogados, no. Significa de que existan personas con diversos tipos de profesión y expertise e incluso ocupaciones, como aquellos representantes a nivel del comercio autónomo, de aquellos representantes de diversos gremios o de alguna otra manera sectores sociales que pueden ser incluso como guardaparques, por ejemplo. Todos aquellos grupos sociales, la organización de la sociedad civil o la sociedad civil debidamente organizada, tienen que presentar y trabajar en la expertise, en el conocimiento y la experiencia que tienen, los textos alternativos que de alguna u otra manera se refieran a esos puntos. ¿Para qué? Para que sirvan de insumo a esos legisladores constituyentes que no lo van a saber absolutamente todo y puedan beneficiar realmente con un texto constitucional que otorgue verdadera seguridad jurídica. Estimado abogado, queremos agradecerle por su muy didáctica intervención en un tema muy complejo que definitivamente nos debe interesar a los ecuatorianos y del cual debemos preocuparnos y tratar también de involucrarnos más. Que tenga excelente noche, abogado. Muy buenas noches a todos los hermanos manavitas y por supuesto muchas gracias por la oportunidad, don Paul Panta, y por supuesto a Televisión Manavita. Gracias. Nosotros continuamos con más de TV Noticias.